Watch en Twitter y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en República de los Ríos, día martes, 6 ya de octubre además, y estamos en el panel internacional, como le llamamos a este espacio, todos los martes a esta hora, junto con dos buenos amigos, con Andrés Valenzuela Turner, quien inauguró este espacio desde hace ya tiempo, hace algún tiempo, digamos, no tanto. Pero ya está con nosotros. Eran puros naranjos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor. Y con quien se ha sumado este año, porque no podía ser menos, digamos, el 2020 quedará marcado por varias cosas, entre ellas que el estreno en radio de Diego Sáez Trumper. ¿Cómo estás, Diego? Hola Víctor, bien, todo bien, saludos acá desde Barcelona. Qué bueno, ¿cómo está Barcelona? Barcelona tranquilo, poco, ¿no? Más allá de las noticias que se ven de lo que pasa en Madrid y que está muy cerca y que por supuesto que nos tienes preocupados, acá la vida todavía transcurre normal. Claro. Dentro de la nueva normal, Sí, nueva normalmente, digamos. Sí, nosotros igual. Volvimos a la fase 2. Así es que ya que estamos confinados nuevamente, tenemos tiempo para varias cosas, entre ellas leer la nueva encíclica del Papa, Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. Digno de ser leído. Yo accedí al resumen, pero es un resumen vaticano en todo caso, ¿En latín? De Vatican News. En latín litúrgico. Claro. Así es que podremos comentar un poquito de ello, pero sin duda que la semana pasada no teníamos COVID en la Casa Blanca, o no sabíamos que teníamos. Y alcanzamos a hablar un poco de Trump y de lo que estaba jugando, y de alguna manera también hemos llamado la atención sobre que se están jugando cosas que no son solamente una elección de presidente, como decía Quilapayún, ¿no? Andrés. Bueno, como decías tú, Víctor, la semana pasada quedamos a puertas, después del programa, del debate presidencial en su momento, entre Joe Biden y Trump, que fue un circo más o menos, digamos. Quedó, yo creo que en la historia de Estados Unidos, al menos de acuerdo a los comentarios y las reacciones que uno pudo ver, como uno de los peores debates de su historia. O sea, un debate donde constantemente Trump interrumpe a Joe Biden, donde las preguntas nunca fueron contestadas, donde finalmente se transforma en un tema claramente de circo mediático, más que en un debate de agendas políticas o de propuestas de programa de gobierno. Y justo luego del debate, paradójicamente, sobre todo por una de las intervenciones de Trump, resulta que Trump aparece como dando positivo, Trump y Melania, a coronavirus. Y paradójicamente digo yo, porque una de las cosas de las cuales Trump se burla en el debate de Joe Biden es que él dice: Joe Biden va a todos lados con su mascarilla y teniendo distancia y exagerando y alaraqueando. Entonces, justo que al día siguiente, digamos, aparece Trump dando positivo, es una gran paradoja. Ahora, el problema con todo esto, se suman varias capas de complejidad con el tema del coronavirus de Trump, digamos. Porque por un lado no es el único. Hay que recordar que esto se relaciona también con un evento masivo que hubo en la Casa Blanca, sí, hace una semana aproximadamente, en el cual se celebró, digamos, entre comillas, la nominación de la reemplazante, o de la que sería la reemplazante, para en la Corte Suprema de la fallecida
Bader Ginsburg. Hay que recordarlo, lo mencionamos un poco la semana pasada, que después de la muerte de la jueza suprema, estaba surgía la pregunta de si Trump la iba a reemplazar inmediatamente, que digamos iba a ser prácticamente obvio que iba a haber un intento ahí de reemplazarla por una jueza o por un juez conservador, y Trump inmediatamente salta a la oportunidad y propone a su reemplazante la semana pasada, y se hace una especie de fiesta en la Casa Blanca, una celebración, un anuncio, digamos, pero donde todos los participantes o prácticamente todos estaban sin mascarilla, sentados como que fuera una actividad completamente normal. Y digamos, la gran paradoja de todo esto es que en esa reunión ya hay confirmados que por lo menos 4 o 5 personas de las que estaban presentes estaban positivas. Entonces, el grado de contagio que puede haber habido ahí es altísimo, y para una gran cantidad de gente que forma parte de las cúpulas del Partido Republicano. O sea, estamos hablando de asesores de la Casa Blanca, ministros, en el caso de los estadounidenses, digamos, le llaman secretarios, y senadores republicanos. De hecho, 2 de los confirmados son senadores. Y ahora, esto digamos, cobra peso justamente en el contexto de la nominación de la reemplazante para la Corte Suprema, porque para poder hacer el proceso rápido que esperan los republicanos, tienen que tener el quórum senatorial. Y si es que existen senadores que están contagiados, que van a estar en cuarentena, ya sea por contagio confirmado o por contagio o por cuarentena preventiva, es muy difícil que el proceso salga tan expedito como tenían pensados los republicanos. Entonces, el contagio de Trump, digamos, más allá de lo mediático que puede ser el contagio de él mismo, que ya, digamos, ha reventado por todos lados, incluido lo anecdótico, que hay fotos ahí dando vuelta de Trump trabajando desde el hospital, donde al parecer estaría firmando papeles en blanco y cosas por el estilo. Más allá de eso, tiene implicancias que tienen que ver con el sistema y el funcionamiento de la política norteamericana, digamos, profunda. Uh-huh. Diego Sáez. Trumper. No, bueno, yo les comentaba antes de que saliéramos al aire esto de que dependiendo de cómo lo pase Trump, pues puede marcar una especie de hito en toda la discusión sobre la posverdad y los hechos alternativos y todas estas interpretaciones. Porque, bueno, ahora pareciera que Trump está bien, hay una discusión, depende un poco del medio norteamericano que uno lea. Yo normalmente lo que trato de hacer cuando pasan estas cosas es mirar lo que dice la Fox y lo que dice CNN, que son, digamos, los más beligerantes en cada lado del espectro en este momento. O sea, porque en Chile uno no se acuerda mucho de eso, pero en otros países hay como diarios de distintas tendencias políticas, claro. De los grandes, digamos, de los masivos. Y mientras la Fox, y mientras CNN habla bueno, muestra con horror que Trump se sacó la mascarilla cuando llegó a la Casa Blanca y dio una declaración, la Fox lo muestra como, no se preocupen, Trump manda un mensaje de tranquilidad y no dejen que el coronavirus controle sus vidas y estas cosas. Ese relato aguanta hasta que alguien se muera, digamos. O sea, cuando alguien se muere ya se acaba un poco la interpretación. Pareciera ser que Trump se le detectó bastante tempranamente, y bueno, y hay que acordarse que el coronavirus tiene unas tasas de letalidad que probablemente Trump sobreviva. Ahora, ¿cómo se va a llevar esto? Puede extremar la situación en Estados Unidos porque, además de todas las cosas que mencionaba Andrés, está el hecho en sí de la campaña, que... Bueno, ha salido mucha gente a comparar la situación con lo que sucedió con Bolsonaro, inclusive no con Bolsonaro con el coronavirus, pero también con Bolsonaro con el atentado que tuvo durante la campaña, que básicamente le sirvió para no ir a los debates. En el caso de Trump es un poco más discutible que pueda estar siguiendo una estrategia de este tipo porque todo parece indicar que va abajo, entonces que necesita hacer mucha campaña, que necesita los debates, que necesita aparecer, no que le vaya a acomodar esconderse. A Bolsonaro le convenía esconderse porque sacó el 40 y tanto % en la primera vuelta y con eso, mientras no hablara, mejor, digamos.
Entonces, ¿a qué extremo se va a llevar las medidas especiales para Trump? Y si va, no sé, si va a viajar en un helicóptero y va a hacer sus campañas desde una burbuja en medio de las multitudes. Yo creo que tenemos que estar preparados para ver cosas bastante bizarras durante estos días. Y porque las fechas definitivamente no le van a dar. O sea, el tipo se le detectó en... hay una discusión además si se le había detectado el miércoles, si se le había detectado el jueves, porque uno de sus médicos cercanos dijo por error una fecha que lo dejaba bastante mal parado también, lo cual hace pensar que a lo mejor estaban escondiendo el contagio. O sea, hay muchos indicios que parecieran mostrar que lo que querían hacer era esconder el contagio, pero que la situación empeoró lo suficiente como para que no lo pudieran hacer, la situación de salud de Trump. Y ahora, claro, mínimo, tiene que estar una semana más, porque tiene síntomas, no es como los casos asintomáticos. Entonces, en octubre siempre es el mes, hay una cosa así como, no recuerdo ahora el término que usan los gringos, pero hay una cosa como los hechos de octubre, que es cuando sacan todos los trapos Exacto. sucios de las campañas. Trump necesita mucho octubre, es muy importante en esta recta final. Entonces, ¿qué cosas vamos a ver de cómo se hace una campaña en coronavirus? Esta nueva normalidad llevada al extremo del candidato en pleno virus y con 74 años haciendo campaña, va a ser bien interesante de ver hasta qué extremo se puede llevar. Pero claro, si llega a tener un problema serio de salud, se acaba toda la discusión. O sea, en la práctica él anunció el alta, se dio el alta, digamos, ¿no? Entonces, en la práctica ya está de vuelta. O sea, el punto es qué va a pasar, digamos, y además del parte médico, que no hay claridad respecto de qué es lo que hay detrás de la situación médica de Trump. Andrés. Además hay que tener en cuenta que Trump no solamente es, digamos, está en el grupo de alto riesgo por edad, sino además porque en general no hay confianza respecto del estado de salud general que él tiene. Digamos, la Casa Blanca, a través de su médico oficial, siempre, digamos, mantiene al público informado del estado de salud del presidente, pero en todos los anuncios que se han hecho durante el periodo de Trump, la información que han entregado ha sido tremendamente debatida porque según, digamos, los comunicados oficiales, la salud de Trump es poco menos que la de un infante de 2 años con digamos, en un estado de salud impoluto que claramente no se condice con la verdad. O sea, uno ve un hombre que está obeso, que tiene hábitos poco saludables, etcétera, y paralelamente, digamos, salen los reportes diciendo que es todo lo contrario. Por lo tanto, no hay tampoco transparencia ni seguridad sobre qué tanto es el riesgo real en que está Trump, digamos. Como decía Diego, es un tipo que está en grupos de riesgo y que además está presentando síntomas. O sea, cuando uno revisa, por ejemplo, los videos del momento en que Trump vuelve a la Casa Blanca y se para en el balcón, digamos, se saca la mascarilla antes de volver a entrar, saluda con un saludo militar a la gente que está ahí en el helicóptero que lo lleva de vuelta, y etcétera. Claramente se ve que está respirando con dificultad, digamos, y no parece estar bien. Entonces, todo el misterio que rodea, digamos, es todo esta negativa a ser transparentes con el estado real de la salud del presidente, un poco habla de esta inseguridad de enfrentarse realmente al abandono, digamos, del modelo de la posverdad, como decía Diego, en el que qué va a pasar de ahora en adelante, digamos. Trump ha sido famoso, por ejemplo, porque el modelo de campaña que él ha impuesto, y desde mucho antes de que empezara, digamos, la campaña oficial, sino que incluso en sus discursos presidenciales regulares, él ha tomado el modelo del televangelista, digamos, rodearse de montones de personas, interactuar cercanamente, con discursos inflamatorios, con mucha teatralidad. Y todo eso debería tener que ser abandonado en un escenario donde él esté sintomático, contagioso, digamos. No, sería imposible seguir con ese modelo y uno podría preguntarse a qué otra cosa puede recurrir Trump cuando ese ha sido el único modelo que ha tenido. Entonces, digamos, se plantean una serie de preguntas, no solamente, digamos, en cuanto al estado de salud,
sino a, como decía Diego, cómo esto modifica el tipo de campaña, digamos. La base potente, la base fuerte de apoyo de Trump se nutre especialmente de estas interacciones. Uno veía, por ejemplo, cuando Trump se mueve hacia el hospital y va en una caravana, digamos, y saludando a la gente a la pasada, y la gente sin mascarillas, tratando de tocar el auto, poco menos con las banderas de campaña, etc. Entonces, ese contacto cercano, que es de una retroalimentación tremendamente significativa para la campaña política de Trump, quedaría totalmente descartada. Y se abriría digamos, la posibilidad de empezar a establecer un grado de separación entre digamos, el soporte, el convencido trumpista y su líder espiritual, y si es que eso va a empezar a mostrar, digamos, como decía Diego también, estas fisuras en el resto del discurso. O sea, cabe preguntarse si es que el electorado, sobre todo el electorado menos convencido, menos evangelizado, digamos, si es que va a empezar a plantearse preguntas como, ok, si es que Trump negaba el COVID y ahora está contagiado de COVID, ¿qué otra cosa fue mentira? Calentamiento global, la relación con China, las acusaciones en contra de los republicanos, de los demócratas, etcétera. O sea, puede darse el efecto bola de nieve o podría, pero al mismo tiempo, digamos, podría darse también una reacción de protección casi identitaria en las bases más potentes que pudiese, no sé, reventar hacia el otro lado. Es súper, digamos, es un fenómeno que nunca antes se había visto, al menos no con esta claridad y con esta dimensión. Sí, ahí cuando Diego propone el tema de la posverdad es interesante porque Trump es el ejemplo obligado de cualquier análisis, ¿no? Y así está en todos los textos. Hay un libro que es fundamental en el tema de la discusión sobre la posverdad, que es de Lee McEntire, de hace un par de años atrás, y que recupera un poco la discusión de la formación del concepto, de cómo llega a ser la palabra principal y todo aquello, después del triunfo de Trump, incluso del 2017, cómo asume, y en pocos meses el Time publica una portada diciendo se murió la verdad o algo así. Y él recupera, McIntyre, en ese texto que está disponible, de hecho, lo fundamental que es el troleo, para decirlo en chileno, digamos, ¿no? Y los medios, o sea, y cuando hablamos de medios chilenos no es el hashtag de Twitter en Chile, digamos, ¿no? Esto de que se hacen unos cuantos miles de tweets, de mensajes, y 2000 creo que son, y ya los tienes, digamos, ya eres trending topic. En Estados Unidos son cientos de miles de seguidores de las cuentas que son básicamente los que generan y se han transformado en verdaderos medios de comunicación estables, digamos, que proporcionan de alguna manera la corriente de noticias falsas a la población. Entonces no es solo Trump, digamos, solamente, o la campaña, sino que además hay un sistema que sostiene esa disputa. Entonces, y lo otro que opera es esto yo creo que allá ha aparecido más de una vez esto del sesgo de confirmación, ¿no? De que tú vas a buscar siempre adecuar la realidad a lo que tú crees, digamos, que es la realidad. Pero además está el cómo tú, los razonadores motivados, dicen los que estudian esto, que son los que construyen la racionalidad al final. O sea, los que elaboran. Ya no es, a eso me quería referir, digamos, que no es solamente una cuestión de fanatismo, por así decirlo, sino que es eso y además una elaboración mucho más construida que probablemente sin Trump no se hubiese dado. Pero de aquí en adelante sí da como para que existan más Trump. Y ojo, ¿Diego? que como dices tú, Andrés. hay una especie como de infraestructura Sí. que es, digamos, premeditada, que sostiene el discurso de posverdad, pero además del sesgo de confirmación, hay un ingrediente que es relativamente nuevo en todo esto, al menos nuevo en su dimensión, y que tiene que ver con la existencia muy, muy enquistada
de las teorías conspirativas. Claro. Y esa existencia de la conspiración de por medio hace que, aún encontrando evidencia fehaciente que digamos que desmorone el argumento, la gente encuentra una manera de inhabilitar el argumento existente a través de la existencia de la conspiración. O sea, cuando alguien dice, no, esto es mentira, y hay evidencia que sostiene que es mentira, el trumpista promedio va a decir, pero es que esa evidencia viene porque hay una conspiración que construye esa evidencia para desmentir mi argumento. Claro, entonces Clinton. Existe un pseudo argumento que le habilita al fanático de mantener su posición aún en la presencia de evidencia de lo contrario, digamos. Por eso se construye esta gran conspiración de que George Soros, de que las Naciones Unidas, de un montón de otras sinsentidos que están ahí para ser el último recurso posible para negar la verdad, digamos. Diego Sáez, Trumper. Sí. Le echan la culpa a Kill Gates, ahora también vi que le ponían Kill Gates en vez de Bill Gates. Claro. Yo creo que una cosa interesante dentro de este tema es además que el hecho de que Trump se haya contagiado. Entonces, porque una duda que siempre surge, y hay una frase que está mirando ahora, parece que es mentira, pero se dice que Trump habría dicho hace mucho tiempo que él iba si fuera a ir por candidato a presidente, iba a ir por los republicanos porque eran más tontos, cosa que estaba leyendo ahora ahí rápidamente, no es verdad. Pero uno siempre tiene la duda con personajes como Trump o con alguno de este tipo de gente, si todo su discurso, qué tan publicitario es y qué tanto se lo creen ellos de verdad. Porque eso hace una diferencia muy grande, digamos, si es simplemente una cuestión de maniobra o si realmente ellos están creyendo el cuento y el personaje, que eso es lo que puede terminar, yo creo, más llevando a genocidio, digamos, las partes más horribles de la historia están construidos cuando este tipo de personajes se creen realmente el discurso, porque hay muchos que realmente no se lo creen. Entonces, que Trump se haya contagiado realmente en un momento en que no le conviene para nada contagiarse, o sea, ni siquiera de una forma controlada, sino que en una situación como la que describía Andrés, festejando una cosa sin las medidas básicas que deberían haber tenido, a mí eso es lo que me resulta más preocupante, digamos, o sea, ver hasta cuánto es el nivel de irresponsabilidad práctica que tiene un personaje como este. O sea, cuando vemos que en Brasil se está quemando el Pantanal ahora y que Bolsonaro movilizó un 70% de los recursos que habían para combatir los fuegos a iglesias evangélicas, tú dices, bueno, esto es parte de una agenda política, pero no es que no solamente que el tipo esté loco y que crea que es mentira el calentamiento global, es simplemente porque le importa más el dinero que el calentamiento global. Pero cuando uno ve cosas como estas, parece ser que a lo mejor, y sobre todo líderes como Bolsonaro, que es como, nadie cree que Bolsonaro sea realmente el líder, o sea, hay que rascar un poquito para saber que Bolsonaro no es el líder. Con Trump no es tan claro si él es el líder o no, o sea, está Steve Bannon y todo, pero él tiene un liderazgo importante. Que Trump termine enfermándose muestra que estamos en manos, o sea, que el señor que tiene el botón nuclear realmente no cree en la ciencia, no cree en cosas que están como súper demostradas en la sociedad occidental. Entonces, yo creo que eso es una alarma que a mí me preocupa inclusive más que el resultado práctico que vayamos a ver en las próximas semanas. Puede ser, y eso es importante decirlo, puede ser que su situación de salud retroceda, lo han dicho varios expertos, inclusive dentro de la misma Fox, uno puede leer que se dice que los próximos 5 días van a ser claves, etc. Así que no hay que descartar que pueda pasar algo con su salud que dé más al traste con toda esta idea de la posverdad. Y que, claro, como partimos esta parte del debate, qué va a pasar ahí es muy difícil saberlo. Pero pareciera ser que realmente, por ejemplo, cuando Trump está amenazando con no soltar el poder y llevar toda la cosa a tribunales, pareciera que toda esta locura tiene un punto de verdadera, y eso a mí me parece súper preocupante. Claro. Hay un tema que no es menor, que es el tema, Andrés, digamos, que Trump ha dejado muy planteado, digamos, sin plantearlo, en esta típica estrategia de silbato canino que tiene, en que no dice las cosas claramente, pero cualquiera que lo esté escuchando va a entender qué es lo que él quiere decir. Él ha dado a entender que no va a entregar el poder fácilmente, digamos. Y cuando uno tiene en cuenta, por ejemplo, que
la gran cantidad de votos que se van a emitir por vía postal van a hacer que el proceso en Estados Unidos de recuento de votos tenga retrasos significativos. No va a ser un tema de que a la misma noche del día electoral se va a saber con claridad cuál es el número, sino que puede haber fenómenos como un repunte importante de parte de los demócratas, porque gran parte del electorado demócrata, por ejemplo, ha manifestado que prefiere votar postalmente por un tema de seguridad, mientras que la gran mayoría del votante de Trump ha declarado que quiere ir a votar en persona. Entonces, claramente los primeros números que van a ir apareciendo el día de votación van a ser números pro-Trump, porque va a ser la mayoría votantes, digamos, republicanos o trumpistas. Y a medida que se empiezan a incorporar el conteo de los votos postales, que es un proceso mucho más lento, va a ir cambiando probablemente esa cifra. Y eso le va a dar pie probablemente a Trump mismo de jugar con el discurso público, de decir que hay manipulación, de decir que aquí hay fraude electoral, de resistirse a reconocer las cifras, o de por lo menos instalar esa idea de manera, digamos, ambigua con esta estrategia del silbato canino, digamos, de decir cosas que se lean de una cierta manera para un cierto público, y eso puede llevar a problemas graves, digamos, puede llevar a que electores de Trump, por ejemplo, salgan a las calles a manifestarse, a resistir públicamente, y hay que recordar que el electorado duro y parejo, digamos, el evangelizado de Trump en Estados Unidos no es una persona, entre comillas, normal como nosotros la pensaríamos en otros países, no. Generalmente son gente que opera bajo premisas conspirativas, que está altamente armada, que opera con una idea de que la violencia y la resistencia a estas conspiraciones por vías violentas es válida. Por lo tanto, podríamos ver un escenario, en el peor de los casos, muy violento y que no tiene nada que ver con lo que uno está acostumbrado, digamos, en la política estadounidense, que tendía a ser mucho menos apasionada, mucho menos, digamos, explosiva, y tendía a ser mucho más, digamos, desapasionada, por decirlo de alguna manera. Pero aquí podríamos estar en un escenario bien, bien complejo. No se escucha, Víctor. Ahí sí. No. Hay una expectativa de poder hacer seguimiento de esto en el corto plazo. Hay que seguir, por supuesto, atento a ello. Quizá también mencionar algo de Biden, digamos. No, creo que lo dijimos la semana pasada, pero también Biden es parte de esta cuestión y ahí no queda claro hasta dónde va a pesar, claro, sacar a Trump es un gran objetivo, ¿no? Es una épica al final, que no es solo demócrata, pero el peso real de Biden tampoco así, también se ha puesto un poco en cuestión. Nosotros alcanzamos a mencionar ustedes la semana pasada la necesidad de observar el debate de las vicepresidencias, o sea, de mirar un poco más allá también qué hay de alternativa a Trump en este momento. Diego, Andrés. Sí, bueno, no veía que la última actividad de Biden fue ir a Miami a hablar en contra de Cuba y Venezuela, digamos. Entonces, si esa es la agenda, bueno, eso es lo que se va a hacer a Miami si uno quiere ganar votos. Tampoco es que haya Sí, claro. ninguna sorpresa dentro del escenario norteamericano. Lo que pasa es que esto ya son como descomposiciones más sistémicas, ¿no? Es el sistema político norteamericano el que empieza a hacer agua hace un rato ya. Yo creo que uno lo podría empezar esto desde el triunfo del primer, o sea, de George Bush hijo, cuando gana también porque tenemos que decir, o sea, Estados Unidos anda de censor de la calidad democrática de otros países, pero hay que decir que Estados Unidos tiene un sistema de elección indirecto y que tiene un sistema electoral con bastantes problemas. El caso de George Bush fue famoso en las máquinas de Miami, si no me equivoco, en las máquinas de Florida, donde la gente votaba una cosa y como son unas máquinas, el voto ponía otra. Y hubo unos conteos ahí de unas máquinas que habían sido alteradas y así ganó Bush. Entonces, de ahí, si tú empiezas a ver, Obama parecía como una especie de recomposición
de la política norteamericana, pero la consecuencia no, pero la secuencia al menos, viene con Trump y ya empieza a hacer agua por muchos lados. Entonces, dentro de estas especies de cambios epocales que estamos viendo en el último tiempo, con las nuevas tecnologías y con las nuevas armas, aquí no hemos hablado de eso, pero el nuevo sistema de armamento que presentó Rusia hace poco es un tema que también podríamos discutir en algún momento. Y la pérdida de importancia norteamericana económica, de la que sí hemos hablado muchas veces, sobre todo en detrimento hacia lo que agarra China. Esto es como una señal más. Entonces, independiente si Biden es una persona más o menos progresista de lo que uno le podría gustar o no, que Biden es conocido, digamos, por pertenecer al ala más de derecha o de centro, si se quiere, del Partido Demócrata, es que independiente de quién venga, es bastante difícil pensar en una recomposición del sistema político norteamericano en el corto plazo, con las consecuencias mundiales que eso tiene. O sea, no es solo que nos importe demasiado lo que pasa en Estados Unidos, y ni siquiera que nos importe demasiado lo que pasa en Estados Unidos porque es la principal potencia militar y económica del mundo, sino que por cómo eso irradia modelos que empiezan a ser copiados en otros lados, y que hemos visto como los mini Trumps, sin que él lo haya inventado, porque Duterte viene de antes, porque, bueno, podríamos hablar de varios que vienen de antes, pero como eso realza una cierta forma de hacer política en estos tiempos que no va a ser... primero, que se mantuvo firme, ¿no? Yo creo que en Chile sabemos de eso. O sea, cuando Pinochet saca el 40 y tanto % de los votos, en el plebiscito eso indicaba que esa era una política independiente que perdiera la mayoría, indicaba que era una política y una cierta idea de mundo que podía seguir defendiéndose, y que ha durado lo que ha durado en Chile, que es distinto a la derrota del fascismo en Europa, por ejemplo, y que es lo que hace muy distinto a España del resto de Europa, donde el fascismo no fue derrotado de la misma manera. Entonces son ideas que van quedando, o que son completamente derrotadas, o que van quedando, y Trump se mantiene con todo lo que ha pasado, con los 200.000 muertos, que son más muertos de la guerra de Corea y la guerra de Vietnam sumados juntos, con el golpe económico que se ha sufrido, porque si uno dijera Trump salvó la economía a costa de estos 200.000 muertos, podríamos estar de acuerdo o no, pero tendría un punto. Es simplemente el fanatismo que se ha desatado de esta forma de hacer política, que parece haber llegado para quedarse, y nada hace creer que, aunque hay una mayoría circunstancial del otro lado, esto vaya a ser una solución del sistema político. Parece que cada vez se resquebraja más, y que las democracias, y esto es una señal de cómo las democracias occidentales van rechinando por todas partes, y lo vemos en Francia, lo vemos en Alemania, lo estamos viendo en España, lo vimos en Inglaterra. Entonces, la pregunta es cómo los nuevos medios, la nueva forma de hacer política, que está marcada por las nuevas tecnologías y por los nuevos medios de comunicación, van a, de alguna forma, institucionalizarse, o no. Si no se institucionalizan, y acá algunos amigos anarquistas podrían entrar en el debate viendo el lado positivo de esto, pero si no se institucionalizan, nos llevan a un escenario de mediano plazo, yo diría por lo menos, de inestabilidad permanente. Además, bueno, hay mucha gente que está augurando muchas plagas por venir y muchas enfermedades por venir. Eso yo ya ahí no me meto en la futurología de ese tipo, pero sí en constatar cuál es el sistema el estado de los sistemas democráticos en Occidente. Andrés. Una lástima que Diego no vaya a sacar su bola de cristal, para regalarnos sus predicciones, pero bueno, no, como dice Diego, hay un tema que no deja de ser interesante, y es que la reacción, al menos la reacción primera al shock que supuso el ascenso de Trump, del trumpismo y del modelo de hacer política de Trump, fue una cierta irse con cuidado. O sea, como decía Víctor, la nominación de Joe Biden, en el fondo lo que dice es, tratemos de jugar las cartas seguras, tratemos digamos, de aglomerar lo más posible en cantidad de votantes, digamos, de un acuerdo más generalizado para esta gran, como dice Diego, esta gran épica, que es derrotar a esta figura que surgió
rompiendo todos los esquemas, rompiendo todas las expectativas, aprovechándose de todos los recovecos regulatorios que pueden existir, porque hay que recordar que el mismo Trump sale electo presidente sin la mayoría de los votos. O sea, aprovechándose de cómo funciona esta extraña majamama, digamos, que es el sistema norteamericano, que al menos en la elección presidencial tiene como poco de lo que uno entiende por democracia. Y la reacción, digamos, del establishment normal es jugar las cartas seguras, es elegir a alguien que no levante demasiado revuelo, que no sea muy polémico, que aúne más o menos en las opiniones en todo el espectro de lo que es la oposición norteamericana. Y ahí sale Biden, digamos. Pero a la persona que hay que, yo creo que ponerle más ojo que a Biden es a Kamala Harris, que es la vicepresidenta que va con Biden, porque ella es la figura que probablemente represente más hacia dónde va a ir avanzando digamos, el modus operandi de la política norteamericana, al menos de parte de los demócratas, en los siguientes años. ¿Y quién es ella? Porque Kamala Harris, políticamente digamos, hablando, digamos. ¿Qué se puede no esperar? se escuchaba muy bien. Claro, te decía que se podría esperar de ello, precisamente lo que tú dices. Claro, o sea, el gran problema es que la figura del vicepresidente en Estados Unidos es casi ceremonial, digamos. Normalmente es poco lo que hacen, salvo que el presidente esté inhabilitado, digamos, como en el caso, se habla mucho ahora del tema de Trump, porque como él podría quedar inhabilitado, qué grado de responsabilidad va a recaer en su vicepresidente, pero en general no hacen mucho, salvo que hayan instancias donde se les asignen responsabilidades. Famoso fue el caso de Joe Biden en los últimos años de Obama, que se le encargó llevar adelante el proceso de negociación nuclear con Irán. Y de ahí surgió, digamos, el famoso acuerdo nuclear con Irán, que después Trump lo tira al basurero, básicamente. Pero esa fue una instancia en la cual, en el fondo, Obama le dio un rol protagónico a Biden, probablemente con la intención de ponerlo en la vitrina, digamos, de decir, aquí hay una figura presidenciable a futuro. Entonces, surge la pregunta de, en el caso de que gane Biden ahora, ¿qué tanto protagonismo le va a dar a Kamala Harris justamente para asegurarse de que las siguientes elecciones vayan por el lado, digamos, de esta gran reforma política que se adecue un poco más a la realidad del electorado norteamericano, digamos. Hace rato que se habla de que el electorado norteamericano está preparado y está buscando muchas veces un presidente que no sea el clásico modelo de presidente, digamos, que no sea este hombre blanco estándar, sino que sea más representativo de la diversidad, tanto étnica, de orientaciones sexuales, etcétera, que es la realidad norteamericana actual. Entonces hay ahí un debate, digamos, de si es que, digamos, ha habido incluso quienes han hablado de que Biden podría ser un presidente de un solo periodo para dar pie a que Kamala Harris se presentara como la alternativa presidencial post-Biden con mucho mayor adelanto, digamos, y eso sería otro shock importante al sistema norteamericano, donde rara vez se ve que haya un presidente que digamos, sea de un periodo, y menos voluntariamente, pero eso ya es especulación. Pero yo creo que es bastante relevante ver eso, o sea, cuando uno ve el historial de cómo fueron las primarias demócratas en Estados Unidos, la mayor parte de los candidatos que corrían eran candidatos que presentaban algún grado de crítica profunda al sistema político norteamericano, digamos, en general, más allá solamente del demócrata. Teníamos a Kamala Harris, teníamos al mismo Bernie Sanders, a Elizabeth Warren. Todos esos candidatos, que eran los candidatos que más peso tuvieron finalmente, eran candidatos que planteaban críticas profundas. Finalmente, las primarias, digamos, decantan por Joe Biden como una figura menos polémica y con mayores chances aparentes de aunar
esfuerzos en contra de Trump, pero queda digamos, en el asiento trasero esta pregunta, cuando en realidad la mayor parte del apoyo estaba por una crítica y una reforma más profunda. ¿Cuándo va a venir esa crítica más profunda? Y eso es claramente el motivo por el cual digamos, Biden lleva a Kamala Harris como segunda, justamente para mantener a este electorado crítico, digamos, satisfecho de que sus demandas van a ser escuchadas eventualmente. Ahora, ¿cuándo es ese eventualmente? Esa es la pregunta que queda planteada. De todos modos, sí, hay algo respecto de lo cual quizás no es necesario hacer futurología, es sobre el tipo de mundo que le va a tocar a Biden si es que efectivamente se traduce en un triunfo finalmente, después de todo lo que hemos dicho, frente a Trump. Y el tipo de mundo también es una cuestión que no estaba cuando él estaba en la vicepresidencia, en el primer y el segundo periodo de Obama, que ha cambiado un poco, que el rol de China es evidente, digamos, en ese escenario, pero que por lo menos en Europa lo que más preocupa es Rusia, y ahora se ha instalado esto de Turquía, digamos, a propósito de lo que está pasando en Azerbaiyán, ¿no? y lo de la guerra. Entonces, de alguna manera, la historia reciente del sistema internacional también está lleno de estas pujas por protagonismo en el escenario internacional, que tiene que ver con cuestiones económicas, pero que tiene que ver también con grandes procesos. Yo estaba viendo el otro día la historia de Al-Nasser, ¿no? Del movimiento de los no alineados en su tiempo, cómo él saca a Egipto del escenario de la Guerra Fría, lo coloca en el mundo, logra incluso superar situaciones críticas, digamos, y que era, claro, ese era otro mundo, digamos, pero esos movimientos siempre están como en el horizonte de los líderes mundiales, digamos, de pensar que pueden llegar a establecer nuevas formas de relación internacional. Y eso pareciera estar en la cabeza de Erdogan, Putin evidentemente, y China está expectante y observando los escenarios regionales, digamos. Entonces, también es un mundo que no va a ser muy simple, digamos, de enfrentar. Ya lo está haciendo para Europa bastante complicado, ¿no? Diego. Un ejemplo de eso, Víctor. Diego. Dale. No, muy corto. Yo creo que no es coincidencia que los ejemplos que tú das, Víctor, de los actores que están jugando en esto sean países no occidentales. O sea, Turquía tampoco podría ser considerado un país completamente occidental, y tiene que ver con el fracaso o el deterioro de los sistemas de partido. Y no estoy hablando solamente de estos sistemas como cuando se habla en Venezuela, el sistema de partido democrático, sino que de como la construcción colectiva de la sociedad. Ahora, todos los fenómenos que tenemos en Occidente tienen que ver más con liderazgos. No hay nadie que haya logrado construir un partido. La gente que inclusive han intentado construir partidos, como puede ser el caso de Podemos aquí, o no sé, uno podría dar algunos ejemplos en Latinoamérica, todos han fracasado en la construcción de un partido y se transforman en unas especies de hiperliderazgo al estilo Trump, con otro contenido, pero no hay espacios de coordinación político-ideológica donde las sociedades se sienten, o un grupo de la sociedad con una idea se siente a discutir y a empujar un modelo de sociedad o una idea o algo. Son todos reventones que después se intentan capitalizar electoralmente, pero los partidos terminan absolutamente todos capturados por este sistema de, electoralista y de repartirse cargos en el Estado. Y no ha habido desde... No sé, uno tiene que remitirse al peronismo en Latinoamérica tal vez, o al PRI para encontrar la construcción de un partido que se prolongue en el tiempo. No sé si el APRA se podrá considerar, pero que estén parados en estos tiempos, tal vez existe solo el peronismo, y en Europa están agarrados de este estado de bienestar donde finalmente lo que administra el Estado es muy grande, entonces eso les permite... Todavía tiene una importancia fundamental en la administración del Estado, entonces eso permite que los partidos como la Democracia Cristiana Alemana, el PSOE aquí, qué sé yo, puedan agarrarse un poco defendiendo de alguna manera, uno desde la derecha, el otro desde una socialdemocracia de la tercera vía,
defendiendo un poquito o administrando esos estados de bienestar, pero ni siquiera el Partido Socialista francés, con Francia como uno de los países donde hay un estado más fuerte, logra que los partidos políticos se regeneren y que den cuenta de los tiempos. Entonces, claro, las propuestas vienen de China, las propuestas vienen de Rusia, vienen con tradiciones políticas bastante distintas y bastante lejos de los ideales liberales, por lo menos, y yo diría bastante lejos de los ideales democráticos como se conocen en Occidente. Entonces, esa crisis yo creo que es de más largo aliento y es bien complicado pensar cómo se va a seguir desarrollando, donde además como el ejemplo, el prototipo de esto se supone que era el modelo norteamericano que vemos en las condiciones en que está y que yo no creo que ni Biden lo pueda solucionar y bueno, mucho menos si vuelve a ganar Trump en el escenario que podríamos quedar ya sería completamente de caída del Imperio Romano, digamos, de los últimos años, así medio nerónico, digamos. Claro. No nos quedan minutos a propósito de que, bueno, no alcanzamos a hablar de la encíclica de Francisco, del Papa Francisco, pero bueno, tú mencionaste Argentina y el peronismo, así que por lo menos algo alcanzamos a decir del Papa, digamos. No hablamos de las elecciones en Bolivia, que son en 12 días tampoco. Sí, y de hecho tú mencionabas el peronismo y hay analistas que están planteando que lo distinto, lo raro del momento actual en Argentina, más allá de todos los detalles de las crisis, toda la cuestión contingente, digamos, es que a diferencia de cualquier otro gobierno peronista, en el actual gobierno nos está dando la capacidad de unidad del peronismo que siempre ha tenido. Unidad en el sentido de la acción, ¿no? O sea, el 17 de octubre es el Día de la Lealtad Peronista, que recuerda el momento en que el pueblo sale a defender a Perón, que ha sido apresado. Bueno, lo que sucede con el peronismo va a estar en juego ese día, porque hay que ver qué capacidad de reacción tiene frente a lo que ya ha sido un permanente acoso de la oposición respecto a algunas políticas que se están dando allí. Así es que digamos que el PRI ya le pasó en su momento una caída enorme, tuvo que reciclarse en todos los otros movimientos, salir a buscar y así, digamos. Entonces, digamos que hay cosas que están bastante más inestables que las que uno cree, digamos, en este minuto. Y no deja de ser el momento como para anticipar que vamos a tener esos días de noviembre en las elecciones norteamericanas un gran movimiento, por lo menos en la prensa internacional acerca de estas cosas. Así es que, estimados, les dejo un minuto para despedirnos. Andrés. En realidad, yo iba a decir un ejemplo de lo que decías tú, Víctor. Uno de los aprietos que va a tener Biden en caso de salir es, por ejemplo, cómo revierte todos los entuertos internacionales en los que ha puesto Trump, digamos, a Estados Unidos. Por ejemplo, qué hacer como política con respecto a Israel. Todas las cosas que ha hecho Trump con respecto a Israel han sido políticas de Estado. ¿Cómo dan pie atrás sin abandonar a Israel, que es algo que probablemente ningún gobierno norteamericano va a hacer realmente en la esfera internacional? O sea, es una camisa de fuerza en la que va a estar metido de cómo deshacer gran parte de lo que hizo Trump sin realmente traicionar el espíritu que hay detrás, que muchas veces sí está de acuerdo con las políticas, digamos. Hay varias cosas interesantes que mirar a futuro. Eso. Perfecto. Diego Sáez, Trumper. No, nada, claro, yo lo dejo ahí instalado para que hablemos la próxima semana sobre Bolivia. Se vienen las elecciones ahí, pareciera que el MAS va a ganar. Ese también es un ejemplo de un partido que se construyó en los 90, que ha tenido sus derrapes, pero que al final de todas las experiencias latinoamericanas de la década anterior pareciera el que está más parecido a lo que planeaba hacer con todos los problemas que ha tenido. Así que a ver qué pasa ahí y vamos a estar atentos a lo que sigue sucediendo. Bien, pues un gusto verlos, conversar con ustedes. Cuídense nomás. Nos reencontraremos el martes, ¿no? Ahí nos vemos. Entonces. Bueno, chao. Nos vemos nosotros, despedimos este espacio. Hoy les recuerdo, en un ratito más, de todos modos, tenemos ya
la programación habitual, y a las 11 de la mañana, Territorios Sostenibles. Chao, chao. Chau. Chau. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización